quiero ser agradecido por todo, ¿no? A simple vista es un milagro pequeño, pero no es un gran milagro, la verdad. Entonces tenemos que aprender a todo tiempo dar a conocer a nuestro Dios. Él es grande, Él es poderoso y hace milagros pequeños y grandes y de todo. Él es Dios y Él es plata. A esta tarde me tocó a mí traerles un estudio. Decimos predicación, pero es estudio y esperemos que así como pasé meditando yo en él y como Dios nos confronta, porque es Dios mismo el que te confronta cuando das un estudio. Dios te habla a ti y te hace ver ciertas cosas y las cosas que en nuestra carne nos hace difícil entenderlas y nos hace mella. Es donde Dios quiere que trabajemos. ¿Por qué? Porque son cosas que necesitamos ponérselas al Señor para que Él trabaje. Porque si hay una de las cosas que en estos días yo he estado meditando y viendo, son eso digo, a mí me falta mucho. Y no me siento orgulloso, me siento apenado con el Señor, porque son situaciones, son cosas que necesitan trabajar en mi vida. Y he pasado la semana desde que se me avisó que me tocaba traer el estudio, he pasado meditando y he pasado pues pidiéndole al Señor que me hable y que me transforme, porque necesitamos ser transformados, necesitamos ser confrontados y ser sensibles a la palabra de Dios, porque mientras que no nos expongamos a la palabra, mientras que no estemos con un deseo de hacer cambios en nuestras vidas, siempre vamos a estar tropezando, siempre vamos a estar, pues, no va a haber cambio, no va a pasar nada, van a pasar muchos años más y vamos a seguir igual. Entonces, yo le quiero dar gracias a Dios porque este año 24, desde que empezó el año, me propuse apartar cada día de mi vida un tiempo para estar con el Señor, y ya vamos a salir el año. Para la gloria de Dios, son pocos los días que no he tenido esa relación que yo anhelaba tanto y que el Señor anhela tanto tener con nosotros, sus hijos. Entonces, les animo a que ahora va a venir el año nuevo, que si no lo has hecho, lo hagamos, pero que nos propongamos y lo hagamos de vuelta, porque el Señor es bueno y nunca falla. Él siempre te hace ver y hermanos, la verdad, entre más nos exponemos a la palabra, nos hace sentir lo vil que somos. Nos descubre las cosas, las áreas malas que tenemos, que no queremos soltar, que no queremos entender, y es por eso que estamos en un círculo vicioso. El pueblo de Israel duró 40 años en el desierto, dando vueltas y dando vueltas, y el pueblo del año 25, 24 está casi en la misma situación. Somos duros de servir. En el último estudio que yo les di, les decía cómo Dios estaba hablando a mí, me ha estado hablando, y un día les dije, les vuelvo a repetir, que me dice que tenemos que encarnar la palabra. Lo que la palabra dice, tenemos que meterla hasta los tuétanos de nuestras vidas para que esa palabra nos transforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que nosotros somos sus discípulos, que somos cristianos. Si somos discípulos, el discípulo, yo le he dado muchas veces les he hablado de esto. El discípulo tiene
que seguir las pisadas de su maestro, tiene que ejercer, tiene que esforzarse por ser como su maestro. Y cuando nos exponemos vemos lo miserable que somos todavía. Vemos que fallamos. Y le quiero dar gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos. ¿Por qué? Porque la última vez que me tocó dar un estudio había bien poquito. Y cuando nos venimos aquí y vemos que nos esforzamos, hermanos, porque el que no tiene esta bendición, este privilegio de dar el estudio, se esfuerza. Para si un versículo uno lo entiende, tiene que estar uno meditando y meditando, y el enemigo de nuestras vidas nos ataca. Mira, te estás revelando, y para que vayan 3, 4 personas. Pero yo le dije al Señor, si va uno, que sea para la gloria tuya, Señor. Y le doy gracias por ustedes, porque Dios dice la palabra que habla a tiempo y fuera de tiempo. Y todo el tiempo, como les digo, si un versículo solamente se predica y lo tomamos, es de bendición. Voy a orar y que sea Dios usándome, que sea Dios hablando en nuestras vidas, y que sea Él el que nos haga ver cómo están nuestras vidas delante de Él. Padre Dios, estamos nuevamente, Dios. Estamos delante de ti, Señor. Ya hemos alabado tu nombre, Señor. Sí, Señor. Ya hemos depositado las ofrendas y los diezmos, Señor. Y ahora viene, Señor, la palabra, Dios. La palabra es tuya, Señor, que es la que nos transforma, Padre. Ayúdanos, Dios. Padre eterno y maravilloso, Señor. Tú me haces ver que soy vil, Señor, que soy pecador, que no merezco, Señor, estar aquí delante de tu pueblo, Dios, pero la misericordia tuya, Señor, es la que me tiene aquí, Dios. Que la palabra que me diste, que traigo esta tarde, Señor, que sea de bendición para nuestras vidas, Señor, que tú hables, Espíritu de Dios. Tú habla a mis hermanos, Señor, y habla a mí, Señor, y que esta meditación, este estudio que traigo, Señor, que sea de bendición para cada uno de nosotros, Dios. Ayúdanos a entender y a poner, Señor, a tener prioridades, y que tú seas la prioridad de nuestras vidas, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les digo, yo les he hablado mucho de las características de un verdadero discípulo, y yo les he hablado muchas veces, las veces que me toca a mí, yo por lo regular, yo le digo al Señor que más que nada que les inste, que les traiga el mensaje, que nos pongamos en la palabra. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la respuesta a todas nuestras inquietudes, a todas las cosas que nos pasan. En la palabra vamos a encontrar la respuesta. Eso es la victoria de nosotros. Cuando nos exponemos a la palabra, ahí es donde está el poder, porque es Dios mismo hablando a nuestras vidas. Dios mismo, si no sabemos orar, el que está empezando no sabe orar, no tiene muchas palabras, nada más dile: Señor, quiero saber de ti, háblame y enséñame lo que tú quieres hablarme a través de esta palabra que voy a leer, o a través de esta escritura. Y el Señor nos va abriendo el entendimiento, y llega el momento en que la palabra se encarna en nuestras vidas, porque la palabra es Jesucristo mismo. Ahí está Jesucristo en la palabra. Desde Génesis a Apocalipsis, ahí está Él. Ahí está hablando. Como les digo, características de un verdadero discípulo. En Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos
santos y sin mancha delante de Él. Entonces nos escogió. Fíjense, sabemos de memoria este versículo, pero lo que pasó, si nosotros nos miramos insignificantes, porque así quiere el enemigo de nuestras almas, quiere que te veas insignificantes. Pero si vemos esta poderosa palabra, dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Imagínense el poder de esta palabra, cómo nos hace sentir y ver cuando lo aplicamos la palabra en nuestras vidas. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El enemigo de nuestras almas siempre nos va a hacer que nos veamos inferiores. Pero muchas veces, o cada que yo paso aquí, les digo que Jesucristo, que el Padre no nos mira como nosotros o como el mundo nos ve. Él nos ve como a su Hijo mismo. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo está derramada en ti y en mí. Esa sangre preciosa se pagó. Fue un precio que se pagó por nosotros. Entonces, el Señor nos ve santos y sin mancha. El mundo, el enemigo quiere que sigas en como el pueblo de Israel dando vueltas, pero no. Eres un sacerdote, eres un real sacerdote. De real sacerdote eres, somos para Dios. Entonces no tenemos que mirarnos como nos quiere mirar el enemigo, tenemos que mirarnos como nos mira el Señor. ¿Para qué? Para así salir de ese desierto donde nos encontramos, de ese bache donde estamos estancados. Entonces tenemos que saber y aplicar la palabra. ¿Para qué? Para salir de esa rutina o de esas cosas que tenemos malas todavía. Dice que, hermanos, tenemos que aplicar la palabra. ¿Por qué? Porque si nosotros nos consideramos cristianos, si somos cristianos, tenemos que vivir como Cristo. Tenemos cosas malas, pero tenemos la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. Entonces, la sangre de Cristo es la que nos lleva al mismo Padre. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros queremos seguir siendo o dándole vueltas a lo mismo. ¿Por qué? Porque seguimos en lo mismo, no queremos meternos bien con el Señor. Muchos nos consolamos con migajas. Nos consolamos, yo por ejemplo, yo tomaba. Yo ya no tomo. Yo fumaba, ya no fumo. Hay gente que usaba drogas, ya no usa drogas. ¿Por qué? Porque es cristiano. Pero no es eso todo, hermano. No es eso, nomás dejar 2 o 3 malos hábitos y ya sentirte contento. ¿Por qué? Porque ya no fumo, ya no tomo, ya no soy mujeriego, yo no uso drogas. No, son malos hábitos. Ya te lo quitó el Señor, gloria a Dios. Ahora, pásate otro poquito. Métete, ponte a la palabra. ¿Para qué? Para que puedas ver qué victoriosos somos en el Señor. Porque muchos nos estamos consolando y por eso no salimos de lo mismo. No salimos de lo mismo. Siempre estamos tropezando con la misma situación. Siempre no crecemos de ahí, no pasamos de ahí. ¿Por qué? Porque nos consolamos. Si vamos por en el mundo y le hablas de la palabra de Dios, y no, pues, yo no soy malo, yo no mato, no fumo, no hago esto, no esto. También en el mundo hay gente así como tú y como yo. ¿Qué quiere el Señor? Que salgamos de ese lugar donde estamos estancados. Él quiere que realmente nos expongamos a la palabra y vivamos como hijos de Dios, como herederos del reino de los cielos. Él no quiere que sigamos estancados en ese desierto que hemos estado por tantos años, porque estamos en un desierto. Si estuviéramos en victoria, como dice que somos más que vencedores, fuera diferente. ¿Por qué? Porque estamos en un ser. Hermano. Estamos tropezando con la misma piedra, estamos batallando en las mismas cosas. Entonces, esta noche, ¿qué es lo que quiere el Señor? Hablarte y hablarme. Como les digo, a mí
me estuvo tratando en una situación difícil que yo digo que es bien difícil para mí. Vamos a leer el Efesios 4:1-3. Nosotros tenemos que ser como nuestro maestro. Esta es la responsabilidad. Y cada vez que yo paso aquí es lo que yo les digo siempre, hermano. Ya me siento que soy como un disco rayado. Que tenemos que ser como nuestro maestro, como Jesucristo. Ese es lo que pide el Señor. A cada hijo, a cada uno de nosotros lo que pide, que seamos como el maestro. Vamos a leer Efesios 4:1. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Quiero que pongamos atención en esta palabra de humildad y mansedumbre. Ahí donde les digo que el Señor me hizo y me está haciendo ver que de humilde no tengo nada. Y de manso, no soy manso. Y me estoy exponiendo a la palabra, ¿por qué? Porque quiero que el Señor obre en mi vida. Porque no soy ni humilde ni manso. Y yo lo reconozco. Y yo lo reconozco. Y esta semana he estado batallando, ¿por qué? Porque yo miro. Yo estoy mirando que no tengo esas cualidades, y no lo soy. Y también vamos a ver en Mateo 11:29, hablando Jesús mismo. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Otra vez viene la palabra humilde y manso. Entonces, si Pablo acá nos dice en Filipenses 4:2, no me lo sé de memoria, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a los otros en amor. Y acá nuestro Señor Jesucristo dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si el apóstol Pablo, que fue un gran hombre, nos exhorta a que seamos humildes, y nuestro Señor Jesucristo también, por ejemplo, fue humilde y manso. Entonces tenemos que mirar, y como les digo, a mí esta semana me estuve viendo. ¿Por qué? Porque yo soy sincero, hermano. Yo soy sincero, y cuando te quieres sincerar, te da, no es porque tenemos orgullo, porque somos altaneros, se nos hace difícil reconocer, y yo sí lo reconozco, delante de ustedes lo estoy reconociendo. ¿Por qué? Porque Dios me estaba hablando. Entonces lo que hice fue buscar en esas dos palabras, estar buscando cuáles son características que tiene una persona humilde y manso. Y vamos a ver, el número 1 dice que el humilde no hace las cosas para ser exaltado, le da la oportunidad a otros para que ellos se lleven los méritos. Un humilde no quiere ser el protagonista, él siente que tiene que darle la oportunidad a otro. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se exalte a través de mi hermano. A lo mejor
yo o tú puedes tener muchos talentos, muchos dones, son de Dios porque Dios es el que los da, pero tal vez tu hermano, tal vez tu compañero de trabajo no tiene los mismos dones que tú. Un humilde no le da chance, para que él sobresalga. Vamos a ver, Filipenses 2:3 dice que nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. O sea, tenemos que darle la oportunidad. El humilde tal vez sepa las cosas, las sabe, pero da la oportunidad de crecimiento al otro compañero. Le dice, ¿para qué? Para que te sienta útil en la obra, o sea, que sienta útil donde está. Esa es una característica del humilde. No es protagonista, no es yo lo sé yo, no, sí lo sé yo, pero hay que darle la oportunidad al otro. ¿Para qué? Para que a través del otro él se siente útil en lo que se está usando, en lo que se está haciendo. Entonces esa es una característica. También el humilde no hace las cosas para ser visto por los hombres. Esto sí lo vamos a leer porque en Mateo 6, 1-4, no lo hace para ser visto por los hombres, debemos hacerlo por amor. Si gustan leer, es un poco largo, en Mateo 6, 1-4, y luego otro va a leer Mateo 23, 5. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y el 23:5 dice, que lo tengo aquí. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Aquí si recordamos los ricos, si recordamos ese pasaje que daban limosnas, pero ¿para qué? Para que la gente viera, este da mucho. Entonces, ahí no sé si está ahí mismo, donde una viuda da poco y el mismo Señor dice, ella dio más. ¿Por qué? Porque dio todo lo que tenía. Y los ricos pues no estaban haciendo nada, solamente para impresionar a la gente. Entonces, ¿qué dice un humilde? No hace las cosas para ser exaltado, lo hace para la gloria de Dios. Pero, y acá en el 23, dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Eran los fariseos, que ellos también se jactaban de que hacían grandes cosas, y el Señor mismo los reprende, que dice, no sean como ellos, porque ellos hacen eso ¿para qué? Para ser vistos y que los hombres los exalten. Entonces, un humilde no hace las cosas ¿para qué? Para ser visto por los hombres. El humilde hace para la gloria de Dios, hace para que el Señor sea exaltado. Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque lo hacen para reconocer. Dice, no le importa no ser reconocido o que otro se lleve el éxito. Él lo hace para su Señor. Recordemos, Pablo y Silas
Pablo y Silas, ¿quién era ahí el grande, el que se llevaba todo el mérito? Era Pablo. Sin embargo, ahí estaba Silas también. Si nos vemos ahorita, si nos damos cuenta, Moisés era un gran hombre de Dios. De lo que le levantaban las manos no se sabe el nombre. Pero eran hombres que ahí estaban humildemente haciendo la obra del Señor. ¿Para qué? Para que un pueblo fuera liberado. Y acá Pablo y Silas era el compañero de milicia de Pablo. Pablo se llevaba el mérito, pero aún así ni Pablo se creía importante. ¿Por qué? Porque él dice que más adelante vamos a ver que él se consideraba el menor de todos los apóstoles. Entonces, él fue un gran hombre de Dios y nunca se exaltó. Siempre estuvo dándole la gloria a Dios, que lo que era por el Señor. Entonces, hermanos, si tú o yo tenemos la bendición de ser algo, no nos sintamos mayor. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que más responsabilidad tenemos delante de Él. Mucha más responsabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos que aplicar y hacer las cosas mejor para Él. ¿Por qué? Porque por más que nos esforcemos, nunca vamos a llegar a hacer lo que el Señor quiere que hagamos, porque dice que siervos inútiles somos. Entonces, no nos alabemos, no nos sintamos grandes por lo que podemos hacer. Seamos humildes y reconozcamos que hay personas que pueden hacer las cosas mejor que nosotros. Entonces, una persona humilde, aunque sea el más grande, no se debe sentir que se siente inútiles somos. Se cuenta de un presidente de Estados Unidos que cuando estaba la guerra, hubo algo en su cuarto o en su despacho y se puso a limpiar. Y pues las mujeres que limpian se dijeron, bueno, ¿por qué usted está haciéndolo? No, pues lo necesito hacer yo porque yo lo puedo hacer. Entonces él, siendo presidente, no lo pudo hacer cosas que una persona simple no puede hacer. Entonces nosotros, hermanos, por más que nos dé el Señor, reconozcamos que es para la gloria de Él. Entonces no tenemos que exaltarnos, no tenemos que sentirnos orgullosos por lo que sabemos hacer. Debemos darle las gracias a Dios porque Él se dignó de darnos a nosotros esas cosas que hacer para Él. Entonces también otro dice, cuando mira a su hermano en alguna falta, no lo aparta o discrimina porque entiende. O sea, también, hermanos, aquí a nosotros como hermanos se nos pide que nos exhortemos unos a otros. Entonces aquí, cuando uno de ustedes vea una situación o una cosa que está haciendo mal nuestro hermano, o que está pecando y se nota, tenemos que hablar con él, pero en el amor de Dios, no para destruir, es para voy a leer mejor. Dice, cuando mira a su hermano en alguna falta, no lo aparta o discrimina porque entiende que estamos en un proceso de santificación. Le ayuda y consuela para que juntos crezcamos para la gloria del Señor. Si nos vamos a Mateo 7, 4 y 5 y Gálatas 6 y 1. Mateo 7, 4 dice, está duro esto, pero hay que leerlo, hermano, porque vale la pena. Dice, o ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y en 6:10 dice, 6:1 en la parte de abajo dice, de Gálatas, si es sorprendido en alguna falta, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí, hermanos, aquí no acostumbramos nosotros, la verdad, pero es necesario. No acostumbramos aquí
ah, cuando hay faltas, aquí entre los hermanos, nos hacemos de la vista gorda, pues dejamos que pasen las cosas, a ver qué pasa. Y las cosas siguen pasando y siguen pasando y siguen pasando. Entonces, lo que yo aquí considero que tenemos que tener madurez y sí tenemos que ir con el hermano y hablarle al hermano. Pero tenemos que orar y pedirle sabiduría al Señor. ¿Por qué? Porque si no usamos la sabiduría, lo que vamos a hacer, vamos a descomponer más las cosas. Entonces tenemos que orar sabiduría al Señor y considerarnos a nosotros mismos. ¿De qué? De que nosotros también estamos expuestos a caer. De que no estamos todavía, no estamos glorificados, no tenemos ese cuerpo glorificado. Todos estamos en un mismo, que podemos caer. Entonces no tenemos que apuntar, tenemos que ser sabios, pero sí tenemos que hablar. Tenemos que hablar, ¿para qué? Para que el hermano sea restaurado. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, la palabra de Dios, en la Biblia hay muchas cosas para ir a la Biblia y ver cómo hacían esos hombres. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, y ustedes saben eso, si vamos a 2 de Samuel 12, 1 al 15, esa es una escritura larga, pero yo se las voy a leer porque yo me sé y yo sé que todos sabemos. Sabemos cómo un profeta, que fue el profeta Natán, cómo fue al rey David y cómo le habló. ¿Cómo le habló? ¿Para qué? Para hacerle ver su pecado. Pues él le dijo, le puso un ejemplo de una corderita que tenía una sola corderita que el hombre, y luego que vino un rico y en vez de agarrar una de sus corderas para hacer el banquete a uno que venía, agarró la corderita de aquel que solo la cuidaba y todo eso, le hizo ver. Y el mismo rey David dice, ese hombre es digno de muerte. En ese momento era el rey, él dijo, ese hombre va a morir. ¿Y qué le dijo Natán? Eres tú. Eres tú. Entonces, ¿qué hubo? Hubo arrepentimiento y pudo reconciliarse con el Señor. ¿Por qué? Si nos vamos al Salmo 51, vemos cómo estaba batallándole David. Cómo estaba batallándole por ese pecado que tenía escondido. Lo tenía escondido y batallaba hasta que vino un hombre sabio que era profeta. Dios habló con Natán, vino y le habló. Le habló, le buscó y le dijo, eres tú. ¿Y qué fue? Fue perdonado. Porque por más viles o por más vil que seamos, Dios nos perdona, hermano. Dios nos perdona. Ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios que tenemos. Que por más vil que seamos, Él, si nos arrepentimos, Él nos perdona. Él es amplio en perdonar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que usar la sabiduría. Natán fue un hombre sabio, que supo que llegarle. ¿Por qué? Porque si no sabía cómo llegar, sabía que le costaba la cabeza. Porque el rey nomás decía esto, móchale la cabeza y le mochaba, así era en aquellos tiempos. Entonces, tenemos que usar sabiduría, pero se tiene que hacer, hermano. Se tiene que hacer. Queremos bendición, queremos cosas grandes en las vidas de mis hermanos, de nuestros hermanos y de nosotros, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa y no se hace. Entonces, tenemos que ser sabios, tenemos que orar, tenemos que pedir sabiduría, porque si no usamos la sabiduría, mejor callémonos, guardemos silencio. ¿Por qué? Porque si no, nomás la vamos a regar. Entonces, con humildad podemos hacer que nuestros hermanos se reconcilien con el Señor y que sigan adelante en su caminar con el Señor. Entonces, aquel profeta fue sabio, hubo bendición
y el rey David siguió adelante. Y también dice, el humilde no se eleva a sí mismo, se considera a sí mismo como menor a todo. Entonces, si tú tienes humildad, das chance que otros crezcan, das chance que otros se levanten. Pero si no eres humilde, si no soy humilde, la riego. Pero aquí en Proverbios 27:2 nos dice, alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. O sea, al humilde lo alaba, es docente de bendición. El humilde no se alaba solo, lo alaban. Entonces, él con eso es. Vamos a traer otra escritura también del Antiguo Testamento. Si vamos a Esther 6:6, yo lo tengo. Ya ahorita lo que hago yo paso para no andar buscándole, porque muchas veces no veo bien si ya me lo aprendo casi. Entonces, si vamos a Esther 6:6, aquí ese hombre se alababa, él mismo se alababa. Que vamos a hablar, este personaje dice, entró pues Amán al rey y le dijo, eso le dijo el rey, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién desea el rey honrar más que a mí? O sea, él entró a la presencia del rey Amán. Casi todos conocemos, pero por si no sabemos quién es Amán, puede ser que se haya sido el segundo del rey que quería destruir al pueblo de Israel. Que ya había un edicto, ¿para qué? Para que llegando ese día, todo el pueblo de Israel iba a ser exterminado. Entonces, él era el que estaba con esa ley, dándole, como ahorita está aquí el presidente Trump queriendo sacar a todo el indocumentado, así estaba Amán en ese tiempo. Trump quiere sacar a todo el mundo, así estaba en ese tiempo Amán, pero él queriendo destruir. A lo mejor nada más va a mandar al país del mundo, no pasa nada. No quería cortarle la cabeza a todo. Entonces, ¿qué pasó con Amán? Él hizo su propia cuerda, ¿no? Sabemos la historia de lo que le pasó a Amán. Entonces él se alababa a sí mismo, él se quería. Él dice, pues ¿a quién más el rey va a congraciar si no es a mí? Entonces por eso dice aquí Proverbio que te alabe el extraño y no tú mismo. Entonces esperemos que si tenemos algo bueno, porque el extraño diga, en esa área es fuerte, pero que no sea para la gloria de uno, que sea para la gloria de Dios en lo que te alaben, ¿eh? Porque el propósito de ti y de mí es que el Señor a través de tu vida y de mi vida sea glorificado. ¿Por qué? Porque esa es nuestra, que nosotros, lo que nosotros somos, que nuestro caminar, nuestra vida, nuestro día a día son para exaltar al Señor. Ese es el propósito por el cual Dios te escogió. Y te escogió, dice la palabra de Dios, que antes de la fundación del mundo tenía algo para ti. Entonces, tenemos que creer la palabra de Dios, hermano. Entonces, que te alabe el extraño y no te alabes tú. Porque dice la palabra de Dios que lo mejor de nosotros es como trapo de inmundicia. Leí otra más, que dice más feo, otra versión. Y aquí vemos cómo aquí hay un contraste entre Amán y el apóstol Pablo. Si vamos a 1 Corintios 15:9, aquí vemos cómo se miraba el apóstol Pablo, y nosotros ahorita en el año 2024 miramos que él fue uno de los más grandes apóstoles, o fue el más grande. Él escribió casi
casi todo el Nuevo Testamento. Y sin embargo, miren cómo se veía él. Dice, 1 Corintios 15:9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces ese gran hombre se veía como el más pequeño. En aquel tiempo, nosotros ahorita como lo miramos, como un gran apóstol. Entonces él no se lavaba solo, no se lavaba. Entonces ese dice, ahorita nosotros somos extraños porque él no nos conoció, nosotros le estamos alabando. Sin embargo, él en aquel tiempo se veía como lo peor de los apóstoles, porque dice que era como un abortivo. Y bueno, sabemos todas las cartas lo que dicen. Entonces, consideremos que el apóstol Pablo se miraba miserable, se miraba pequeño, se miraba insignificante. Aquel gran hombre. Imagínate, hermano, si en su misericordia Dios nos dio un poquito que sea de algún mérito que se sobresalga. ¿Por qué tenemos que exaltarlo? Si aquel hombre era un gran apóstol, ¿y por qué nosotros no sentirnos grandes? ¿Por qué no es grande? No es nada, no sirve. Es diabólico, dice la palabra de Dios. Entonces, que seamos humildes por eso, porque yo les he dicho que el exponer la palabra no es tan fácil. ¿Por qué? Porque te hace ver, te hace sentir, te hace... Por eso yo pienso que por eso muchos no venimos, ¿verdad? Por eso, porque si no leemos la palabra de Dios en la casa, sino pues venimos y estoy aquí para que nos apoyemos, para lo mejor no venimos. Por eso no venimos, hermano. Es lo que estoy pensando. Yo estaba viendo, ¿qué haremos para que vaya? De veras, hermano, yo he pasado, bueno, ¿qué vamos a hacer para que la iglesia se active y que le den ganas de venir? Y es lo que estoy viendo. Pues oye, si como les digo, yo toda la semana he pasado mirando que no soy humilde, que no soy manso. Imagínense, yo los traigo aquí, pues para una semana, como cuando me dé cuenta que le toca ir a me los voy. Si no nos exponemos a la palabra, ¿cómo puedes? Hay que venir, ¿verdad? Si no leemos en la casa, cuando menos hay que venir a que nos un versículo se nos pega, ¿no? Como les digo, porque la palabra de Dios es la que nos va a dar la respuesta, es la que nos va a sacar de donde estamos. Si no nos exponemos a la palabra, van a pasar otros años y vamos a seguir igual. Entonces, para la gloria de Dios vinieron, hermano. De veras, yo estaba desanimado. ¿Cómo le vamos a hacer para que venga la gente de los viernes? Gloria a Dios que vinieron 3, 4 más. Ay, caray. Ahí va otro. Este está bueno, hermano, porque dice: el humilde reconoce a los que trabajan con nosotros y no desprecian a los que Dios nos ha puesto o dado. Aquí me toca porque estoy aquí. Aquí dice que el humilde reconoce, sí, yo reconozco que hay hermanos que tienen dones, que tienen talento para la gloria de Dios, que no tengo yo, y ahora lo que tengo que hacer es ser agradecido por mis hermanos que tienen ese talento. Hermano José, que se pone aquí a tocarnos, es un talento, gloria a Dios por él. Nuestro pastor, todo lo que es un talento, tenemos que ser agradecidos por lo que estamos aquí. Hermanos, tal vez tenemos muchos errores y el que está enfrente, todo se le ve, todos los errores se le ven, hasta cómo nos paramos. Se nota. Pero somos humanos, somos carne y hueso, todos somos iguales, todos vamos a estar batallando. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que ser agradecidos. ¿Por qué? Porque hay alguien que se puso enfrente de la obra y la obra sigue caminando.
Entonces tenemos que ser agradecidos. ¿Por qué? Porque es bien fácil. Es bien fácil, como le digo, el que está enfrente es bien fácil decir un montón de errores que tiene. Porque está expuesto. Entonces tenemos que ser agradecidos. ¿Por qué? Porque hizo caso al Señor. Y ahí está. Ahí está. Como les digo, dice uno, ¿por qué puedo hacer esto? Y yo, ¿por qué? Pues porque Dios quiere que lo hagamos. Y porque Dios quiere usar. Si el Señor usó hasta una mula, un burro, ¿qué fue lo que usó? Yo tengo ese privilegio de estar aquí ahora con ustedes, trayéndole, y yo se lo reconozco que no soy humilde. Entonces, ¿qué? Pero tampoco voy a decirle gloria a Dios que no soy humilde. No, tengo que trabajar. Tengo que trabajar, ¿para qué? Para llegar a mentir y a trabajar en esa área. Porque si sigan pasando las cosas, pues van a pasar otros 10 años y voy a seguir igual. Entonces, ya Dios me puso eso, tengo que trabajar en esto. ¿Por qué? Porque no soy humilde, no soy manso, soy rebelde. Entonces tengo que trabajar y ya me puse aquí enfrente de ustedes. ¿Para qué? No me critiques, mejor ora por mí. Ora por mí. El hermano nos dice que no es humilde, voy a orar ¿para qué? Para que haya bendición. Porque cuando hacemos caso a la palabra, hay bendición. Ahí mismo nos dice que hay bendición. Entonces, estamos perdiendo bendiciones, nos estamos conformando con migajas. ¿Por qué? Porque no hacemos caso a la palabra. Entonces, en todas las áreas hay bendición, porque la palabra de Dios es bendición para nuestras vidas. Entonces, como le digo, vamos a ir a 1 Tesalonicenses 5:12. Léanlo porque, y luego 12 y 13, por favor, primera. 5, 12 y 13. ¿No la encontró? Yo la leo entonces. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. El 13 dice, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Dice, tened paz entre vosotros. Entonces, que aquí nos dice que nos tengan estima. Al que tiene un privilegio, un cargo en la iglesia, hay que animarle. ¿Para qué? Para que lo desarrolle más. ¿Para qué? Para que la obra de Dios siga adelante y para que nuestro Señor Jesucristo sea exaltado a través de mi hermano. Para que eso que se le encargó a ese hermano se haga con excelencia. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos aquí es para exaltar a nuestro Dios. Por pequeño que sea, si lo haces de todo corazón, Dios, para Él es este olor grato. ¿Por qué? Porque Él ve tu corazón, de qué forma lo haces. Entonces, no menosprecien a los que estamos enfrente. Oren por nosotros. ¿Por qué? Porque es difícil, muchas veces se le batalla. Muchas veces se le batalla y no tenemos esos cuerpos glorificados todavía. No se nos critique. Oremos unos por otros. ¿Para qué? Para que el Señor sea exaltado y podamos ver la victoria. También aquí hay otro. El humilde no rechaza la corrección. No rechaza la corrección. Si vamos a Proverbios 9, del 7 al 9, y pongamos atención porque esto sí está pesadito. Dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. Y el 8 dice,
No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Tenemos que ser y entender bien. Si a nosotros no se nos corrige, si no se nos reprende, aquí dice la palabra de Dios que es posible que seamos impíos o encarnizadores, y eso es malo. Entonces tenemos que ser sensibles y aceptar la corrección cuando hay, porque es necesario que se nos corrija. Y es bueno porque si nos damos cuenta, los humildes sobresalen. Moisés fue un hombre humilde. Pablo, él dice, se considera humilde. El mismo Jesús nos dice en su palabra que era humilde y manso de corazón. Entonces, si ellos, que fueron unos grandes personajes, si nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, era humilde y manso, ¿qué somos nosotros para no entender y no someternos o buscar cuando se nos reprenda al poner atención? Entonces, si ellos eran humildes para aceptar, para escuchar, pues nosotros, ¿por qué no hacerlo? Entonces, la humildad trae bendición, leí al principio, dice Mateo 11:29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y aquí está la bendición, dice, ahí mismo nos lo da, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, también en el 28 dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, si el mismo Señor nos dice que vamos a hallar descanso y que Él nos va a hacer descansar, entonces tenemos que ir a la fuente que es Él es el que nos va a dar la respuesta, Él es el que nos va a dar la salida, Él es el que nos va a aconsejar de cómo salir de la situación en donde estemos. Nosotros todo el tiempo vamos a estar cansados de nuestra manera de vivir, de que tenemos un problema y ahí seguimos, en vez de ir a la fuente, a humillarnos delante de Él, decirle: Señor, no puedo, mira, ayúdame en esta situación. Él es la fuente que nos puede dar la respuesta para todas nuestras situaciones. ¿Por qué seguir en lo mismo? Si tenemos la palabra, si tenemos las respuestas en la palabra de Dios, ¿por qué seguir haciéndonos que sigan las cosas pasando? Mejor humillemos delante del Señor para que Él nos exalte. Dice también en 5:6, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Él nos quiere exaltar, Él quiere que brillemos, Él quiere que seamos esa familia que Él desea tener aquí en la tierra, que vayamos creciendo cada día más, pero que nos humillemos delante de Él. ¿Para qué? Para que seamos exaltados. Y así tendremos las victorias. Así seremos ejemplos ¿para qué? Para nuestras esposas, para nuestros hijos, para nuestras familias, para toda la gente que nos conozca. Vamos a ser para ellos diferentes. Es lo que quiere ver el pueblo de afuera, que los hijos realmente de Dios tengamos cambios. Y si Jesús era humilde y manso, ¿quién eres tú y quién soy yo para no serlo? Entonces, hermano, es lo que yo les traía esta tarde. Y pues, no, para dejarles un pensamiento, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Si recordamos, les traje
el pasaje de Amán, que fue un hombre que quería exterminar al pueblo de Israel. Sin embargo, esas obras que tenía para Mardoqueo se usó para él. Entonces, no sigamos dándole, como dicen, contra el aguijón, por ahí se me sale el último. Seamos sensibles a la palabra de Dios y anhelemos parecernos más a nuestro Padre Celestial, a Jesucristo.